Porque ser docente es algo más que pararte en un salón de clase y difundir conocimiento. Somos ciudadanos, estudiantes, políticos y definitivamente queremos aprender más. Hola, soy Fernando Fonseca y hoy te doy la bienvenida a este nuevo espacio que como profesores nos va a ayudar a crecer en nuestro ámbito profesional. Este es otro capítulo de Un café con el Fercho, hablando de cosas que parecen no existir, pero ahí están. Este espacio es un lugar en el que podemos discutir sobre temas que nos afectan directamente, pero que a veces dejamos de lado. Revisando en días pasados, encontré un artículo interesante del licenciado en Comunicación Social, Javier Wilson, que nos hablaba sobre qué son y para qué sirven las políticas públicas. Es decir, ese va a ser nuestro tema del día de hoy. Para poder ilustrar a todos nuestros oyentes sobre este tema, muy probablemente contactaremos a algunos invitados que definitivamente tienen una gran experiencia en el campo educativo y administrativo y que nos pueden ayudar a orientarnos a este tema. Para ya iniciar concretamente con nuestro tema del día de hoy, podríamos preguntarnos qué son las políticas educativas, dónde se implementan o para qué sirven. Pues dando respuesta a la primera pregunta, según el autor que mencionaba, deducimos que son aquellas acciones que ejecuta el gobierno en los diferentes ámbitos de su actividad y ante un determinado problema o reclamo de la sociedad. Sin embargo, él cita al politólogo Emilio Graglia, quien resalta que son proyectos y actividades que el Estado diseña y gestiona para satisfacer las necesidades de una sociedad. Decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad e inclusive el dinero de los privados en su calidad de ciudadanos, electores y contribuyentes. En los últimos años, por ejemplo, se han producido algunas modificaciones frente a esta definición tan concreta, pero pues cada uno de los autores puede tener en cuenta tal vez el contexto y la situación, pero en términos generales podríamos decir que la definición siempre va a ser similar. Pero bueno, ¿por qué hablar de políticas públicas en Colombia? Bueno, te respondo. Durante el desarrollo de las diferentes actividades y planes de gobierno en los últimos años, las condiciones para alcanzar una buena educación, lo que podríamos llamar una educación de calidad, han cambiado según el gobierno de turno. Por ejemplo, el dinero destinado para este proyecto en el año 2010 no superó los 20 billones de pesos. En el año 2020 alcanzó los 41 billones. Sin embargo, para el año 2024 se realizó la mayor inversión vista en la historia, destinando más de 70 billones de pesos según la información brindada por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia. ¿Para qué? Pues sencillamente con el fin de ampliar la cobertura en la educación inicial, garantizar la formación integral, mejorar el bienestar docente, realizar una gran ampliación del plan de alimentación escolar, inclusive el fortalecimiento de las escuelas rurales, entre otras políticas públicas de las cuales se habla. Ahora bien, ¿sabemos cuáles son las políticas públicas que hay en Colombia? Pues bueno, las políticas públicas impactan directamente en el desarrollo del país. Por ejemplo, según la Constitución de 1991, se establece la educación como un derecho fundamental en todos sus niveles. Podríamos arrancar perfectamente desde ahí, ya hace parte de las políticas públicas educativas en Colombia. Sin embargo, pues aparte de la Constitución, podemos hablar de la Ley General de Educación. Acá, digamos que más conocida como la Ley 115 de 1994, la cual define la estructura del sistema educativo. Aparte de esta, también podemos encontrar el Plan Decenal de Educación, el cual resalta las prioridades del sector educativo en un periodo de 10 años, siendo el último periodo aplicado hasta el año 2026. El gobierno, pues digamos que también busca implementar otro tipo de políticas, como por ejemplo una de la cual hemos estado hablando pues de forma frecuente últimamente, que es la jornada única escolar, buscando pues obviamente mejorar los resultados del aprendizaje al aumentar probablemente el tiempo de permanencia en la escuela. También existen otros programas como por ejemplo la formación docente, con programas como Maestros para la Vida y Todos Aprenden. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de las políticas públicas?
Pues si hay algo que ya debemos tener claro en este punto es la importancia que existe en la necesidad de satisfacer pues una dificultad, es decir, que se centren en la sociedad, o sea, que son el reflejo de los ideales y los anhelos pues de la sociedad, tal como lo menciona Jaime Torres y Jairo Santander en el artículo ya mencionado. Es decir, que a pesar de las diferencias conceptuales, se mantiene el hecho de que el Estado debe ejecutar una acción para solucionar un problema de la sociedad. Digamos que en conclusión, podríamos decir que la finalidad principal es que promuevan el bienestar y el desarrollo principalmente de la sociedad. Bueno, ahora que hablo de políticas públicas, me llegó un recuerdo sobre un libro que leí hace un par de años y que recordé a través del artículo del doctor Benito Sanz Díaz, el cual tituló El pensamiento político de Platón, el cual me hace pensar si a pesar de que han pasado tantos años, puede existir alguna relación entre la política actual y la política de esa época. Bueno, haciendo un análisis de esto, en efecto, el libro La República de Platón, que fue escrito creo que hace más de 2000 años, pues digamos que en efecto sigue teniendo una gran relevancia para el pensamiento contemporáneo, incluidas pues todas las discusiones sobre las políticas públicas. Y tal vez, si no podemos decir con seguridad que las políticas públicas actuales sigan directamente los principios de la República, que fue la obra magna de Platón, pues sus influencias filosóficas y algunas ideas sobre el rol de Estado, la justicia, la organización social, todavía pueden tener una gran relevancia en la gobernanza moderna. Por ejemplo, uno de los términos que me parece sumamente importante resaltar es la justicia, ya que Platón, digamos que la definió tanto a nivel individual como en la organización de lo que era como tal la polis, la ciudad o el Estado. Él sostenía que una sociedad justa es aquella en la que cada persona desempeñaba un rol adecuado según sus capacidades. Es decir, ¿será que en la actualidad se sigue presentando? Es decir, los gobernantes que elegimos, alcaldes, presidentes, senadores, entre otras, si tienen las capacidades precisamente para buscar el beneficio del bien común. Bueno, pues en términos modernos, pues esta idea puede relacionarse precisamente con la búsqueda de la equidad, de la justicia social, donde el Estado pues realmente será que sí se esfuerza por garantizar que todos los ciudadanos tengamos oportunidades justas para desarrollar nuestro potencial o que las instituciones públicas funcionen precisamente para un bienestar colectivo. Es una relación importante, pero pues que creería que cada uno de nosotros podría defender a su manera. Bueno, ya hablando de esto, pues realmente sí sería bueno traer a colación, digamos que todos estos términos que hablaba Platón a la actualidad y verificar si realmente sí se cumplen a cabalidad. Por ejemplo, el bien común. Uno de los temas más importantes que él tocaba en su obra es la idea de que los políticos debían tomar decisiones en busca del bien común, por encima de los intereses individuales, pues ya que esta idea se relaciona con las políticas públicas contemporáneas que buscan pues, equilibrar los intereses privados y públicos con el objetivo de generar un bienestar colectivo, como las políticas de salud, educación, infraestructura, seguridad social, bueno, entre otros. Sin embargo, ahí es donde me pregunto cómo es el rol del Estado. Platón proponía que el Estado pues debía ser gobernado por lo que él llamó filósofos reyes, quienes debido a su sabiduría y conocimiento pues obviamente estarían mejor capacitados para tomar las decisiones que eran justas y correctas en beneficio de la sociedad. En las políticas públicas actuales, por ejemplo, si bien no tenemos lo que él llamaba los filósofos, la idea de que los gobernantes y bueno, digamos las personas que toman las decisiones deben estar muy preparadas, deben estar pues evidentemente educadas y formadas éticamente, eh, pues digamos que deja mucho que desear, ya que los técnicos y los académicos y los expertos que realmente juegan un papel fundamental en la formulación de políticas, pues tal vez no estén tan bien preparados. Como lo mencionaba hace un segundo, a partir de las personas que elegimos, como los alcaldes, gobernadores, presidentes, etcétera, hemos visto que realmente no cumplen
con ese perfil que mencionaba Platón, y es allí donde podemos encontrar que muchas de las políticas públicas no están perfectamente formuladas precisamente por esta situación. Hemos visto una gran cantidad de dificultades, donde la corrupción, pues digamos, se ve inmersa en la toma de este tipo de decisiones, y realmente el bien común pues pasa a un segundo plano. Y es irónico mencionarlo porque pues Platón en efecto hizo una fuerte crítica a lo que conocemos hoy como democracia, ya que la consideraba un sistema que al otorgar el poder a personas sin suficiente conocimiento, talentos, capacidades, bueno, etcétera, pues estaba en la capacidad de llevar al caos, inclusive a la tiranía. Y si bien la democracia moderna es un sistema, pues ya que vemos que está profundamente arraigado en las diferentes sociedades, su crítica ha llevado a debates precisamente sobre la calidad de la misma y las necesidades de formar ciudadanos, pues que estemos informados, que seamos responsables y no sencillamente que nos dejemos llevar por la apariencia, por lo que nos dicen, o tristemente, como vemos en Colombia y en muchos países de Latinoamérica, por lo que nos dan. Retomando nuevamente nuestro artículo inicial, Javier Wilson resalta la importancia de hablar de las necesidades sociales, haciendo referencia o escasez de algo considerado prescindible, y las llega a clasificar como necesidades demandadas, es decir, aquellas solicitadas por varios sectores, entre las que encontramos la seguridad, el empleo, la educación, la salud, entre otras. Y las otras que son las necesidades no demandadas, es decir, las que no son solicitadas pues por todos los sectores. Por ejemplo, la preservación del medio ambiente, la educación vial, la prevención de enfermedades, pues entre otras. Ahora bien, como lo mencioné al inicio, el día de hoy contamos con el licenciado José Luis Sánchez, docente con más de 10 años de experiencia como profesor en el área de Humanidades y Filosofía. También ha ejercido por más de 3 años el cargo de coordinador en varios municipios de Cundinamarca. Hola, profe. Hemos hablado de qué son y para qué sirven las políticas públicas. ¿Usted podría orientarnos desde la experiencia algo sobre las políticas educativas, principalmente en Colombia? Por ejemplo, ¿qué papel juegan los programas de apoyo gubernamental como Todos Aprender, también conocido como PTA, o Generación E, principalmente en garantizar el acceso y permanencia de los estudiantes en la educación básica y superior? Bueno, con respecto a los programas de apoyo gubernamental, como el programa PTA o la Generación E, en el sector rural específicamente, pues hay que poner un poquito en contexto las características de este sector, ¿no? En el sector rural tenemos una brecha en la calidad educativa, en el alcance de los niveles de desempeño bastante amplia con respecto a las ciudades, y eso hace que estos programas no tengan la efectividad que se busca. Es decir, en cuanto por ejemplo al PTA, las instructoras de PTA vienen a hacer un acompañamiento de las profes de primaria, pero de alguna manera traen unos modelos, unas didácticas y unos enfoques pedagógicos que muchas veces no son coherentes con las prácticas ya desarrolladas en la institución, y generan a veces choques con las maestras, dado que no se ha entrado directamente a la formación y a la explicación de por qué son esas estrategias las más adecuadas para llevar un proceso de enseñanza, sino más bien se ha intentado digamos, orientar, ejecutar una serie de instrucciones que, independientemente de lo productivas o de lo efectivas que sean para el mejoramiento de los aprendizajes, no pasan de ser instrucciones para las docentes en muchas de las escuelas rurales. Entonces el programa PTA, para que funcione efectivamente con los propósitos que está planteado, debería no traer solamente un instructor o un docente acompañante al proceso de formación en primaria, sino llevar la docente de primaria a ese proceso de formación para que pueda entender la complejidad de los cambios metodológicos y didácticos que se sugieren en el programa. Respecto a Generación E, pues es muy importante resaltar que esta generación lo que está haciendo, este programa lo que está haciendo en realidad es dando un recurso económico para que el estudiante enfrente unas condiciones universitarias que desde el sector rural no lleva las competencias para enfrentarlo, y lo que hemos visto en la experiencia es que quienes han accedido desde el sector rural a Generación E, en la mayoría de los casos,
pues son estudiantes que terminan desertando de la carrera 1 o 2 semestres porque se sienten frustrados al no tener el nivel de competencia que tienen los compañeros que vienen de colegios privados. Entonces es importante ver que no podemos hablar de un programa de apoyo gubernamental que abarque a la totalidad del país, porque el país tiene diferencias en la calidad ofrecida en la educación, en las condiciones y circunstancias en que esta educación se ofrece. Bueno, en efecto, profe, toca un tema bastante importante y es principalmente la educación en la ruralidad. Precisamente por eso también quisiera preguntarle cuáles son los principales desafíos y oportunidades que han identificado en las diferentes instituciones donde usted ha trabajado en términos de implementación de políticas educativas. ¿Cuáles cree que son los principales desafíos para mejorar la calidad educativa en el contexto de cada una de las instituciones? En cuanto a los desafíos y oportunidades de la implementación de las políticas educativas en el sector rural, vemos en particular muchos más desafíos que oportunidades. Es decir, las políticas educativas se planean muchas veces sin tener en cuenta los contextos específicos de las escuelas. Es decir, se envían instrucciones sobre implementación de políticas, cátedras de la paz, cátedras de afrocolombianidad, entre otras muchas políticas que terminan afectando las instituciones educativas, en tanto estas instituciones del sector rural carecen del personal, primero capacitado y segundo, en muchos casos completo. Es muy difícil que los docentes acepten el reto de trabajar en lugares donde tienen que desplazarse una media hora, 1 hora o más por carreteras destapadas, por trochas, para llegar a instituciones que carecen de conectividad, instituciones que carecen de un apoyo interinstitucional de parte de los organismos del Estado. Entonces, en ese sentido, no hay muchos docentes que se interesen o que se acepten el desafío, por un lado, y por otro lado, los programas de capacitación de la Secretaría de Educación o del Ministerio de Educación Nacional también son distantes de estas regiones, no llegan hasta allí, sino pretenden hacer algunas capacitaciones u orientaciones a través de la virtualidad. Y como ya lo mencioné, en muchas de las escuelas no hay internet, muchas no tienen ni siquiera entra la señal del teléfono celular. Entonces eso es una dificultad enorme para la implementación de esas políticas educativas. Profe José Luis, agradecemos su enorme colaboración frente a esta actividad con sus conocimientos y frente a cómo se manejan de cierta manera las políticas públicas en algunas instituciones del país. Bueno, y para todos nuestros oyentes, de verdad agradecer su compañía el día de hoy. Finalmente, pues quiero concluir que definitivamente es muy importante mencionar que estos temas, como las políticas públicas, principalmente en Colombia, son fundamentales, ya que como docentes estamos en la obligación de hacer parte de su construcción, teniendo en cuenta que estas pueden tener un impacto directo en la formación de estudiantes y la posibilidad, pues, directamente también de construir una sociedad, como lo mencionábamos anteriormente, más justa y más equitativa. Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos por escucharnos en un capítulo más de Un Café con el Fercho. Nos encontraremos en una próxima ocasión. Feliz tarde para todos.